Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Hola, buenas noches, amada familia en Cristo. Nos da mucho gusto el poder saludarlos nuevamente a través de este medio. Para nosotros es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Anhelamos que se encuentren bien, que estén fortalecidos en el Señor, que su hogar esté lleno del Espíritu Santo y el amor de Cristo se manifieste en cada uno de ustedes. Esta noche daremos continuación al estudio de hace 15 días, titulado Cristo, el fundamento de la familia. Los invito a que nos acompañen a hacer esta oración para que Dios tome el control del estudio y sea Él el que hable a través de nosotros. Amado Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos escuchar tu palabra. Te damos gracias porque nos permitiste abrir los ojos. Hoy en este tiempo tan difícil que hemos pasado, estamos agradecidos contigo porque has estado junto a nosotros. Nos has fortalecido a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que hoy pongas en nosotros un corazón entendido y dispuesto a escuchar tu palabra, para llevarla por obra. Ayúdanos a crecer en santidad y sabiduría. Hoy sabemos que la única forma de permanecer en tu amor
es andando en el Espíritu. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Con un corazón arrepentido, te pedimos perdón porque te fallamos muchas veces, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hermano. Ayúdanos a que nuestra fe no falte en los momentos de prueba y danos fortaleza para no caer en las tentaciones. Te pedimos que en nuestros hogares siempre haya unidad, que nuestra familia esté cimentada en Cristo y así como cada miembro del cuerpo hace su función, nosotros también cumplamos el rol que nos has dado, a cada uno de nosotros como miembro de la familia. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a continuar aprendiendo cómo debe ser una familia fundamentada en Cristo. Ya en el estudio anterior hablamos principalmente del matrimonio. Hablamos de que para ser una familia fundamentada en Cristo debemos trabajar en nuestro matrimonio. No puede haber una familia unida sin un matrimonio unido. Y hoy vamos a continuar hablando de la relación entre padres e hijos, así como la relación entre hermanos. Esta noche voy a comenzar el estudio con 2 historias. Estas historias tienen algo en común. Seguramente ya las conoces. Y seguramente sabrás qué es lo que tienen en común. Pero hoy vamos a usar estas 2 historias para evitar que esto pueda pasar en nuestras familias. Tal vez sea común que pase esto en alguna familia, pero por eso los padres debemos permanecer en Cristo. Debemos caminar en el Espíritu. Debemos pedirle a nuestro Padre sabiduría para que siempre podamos mantener la armonía en nuestros hogares. La primera historia se trata de un matrimonio que tenía 2 hijos, varones. El papá tenía preferencia por el mayor de ellos y la mamá tenía preferencia por el menor. Quizá para muchos esto no represente ningún problema, porque tal vez digan, pues están parejos, uno tiene a su padre y otro tiene a su madre. Al ser 2 y 2, pues cada quien tiene a su preferido. Pero hoy vamos a aprender que esto no es así cuando estás fundamentado en Cristo, porque no solo es un problema para la relación entre padres e hijos, sino para la relación entre hermanos. ¿Qué tanto le puede afectar a un hijo el que algún padre tenga preferencia por alguno de ellos? Posiblemente ya sepas de quién estamos hablando. Un padre llamado Isaac y una madre llamada Rebeca. Un hijo llamado Esaú y un hermano llamado Jacob. En esta historia, el padre ya era viejo, ya era de edad avanzada, y le pidió a su hijo mayor que fuera a cazar para que le preparara un guiso, y que después de comer ese guiso, él lo iba a bendecir. Pero había un problema. Ese hijo no era el predilecto de la esposa, que era Rebeca. Y al escuchar Rebeca lo que Isaac había hablado con su hijo, le pidió a Jacob, que era el otro hijo, que se hiciera pasar por su hermano Esaú, para que él fuera el que recibiera la bendición. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó Rebeca por la preferencia que tenía hacia un hijo? Algo importante que debemos hacer notar en este pasaje es que Isaac ya no veía, ya era de edad avanzada. Aún así podía distinguir a sus hijos, quizá con el olor, con la voz o con la forma de vestir. Pero Rebeca, que llegó hasta el punto de engañar de tal forma a su esposo que no se diera cuenta que estaba hablando con su otro hijo, no solo
ella estaba engañando a su esposo, sino que provocó que su hijo también engañara a su padre. Normalmente, esto pasa cuando se tiene preferencia por un hijo. Se comienzan a decir mentiras, se comienzan a defender cosas que no se deben defender, se comienzan a contraponer los esposos, en fin. Como ya lo hablamos en el estudio anterior, comienza la división. Y ya vimos que la división es lo que va a llevar a un matrimonio a fracasar, lo va a llevar a la perdición. Por lo tanto, si un matrimonio fracasa, la familia seguramente va a estar lastimada y dividida. Acompáñame por favor a leer al libro de Génesis. Vamos al capítulo 27 y vamos a leer los versículos del 8 al 13. Génesis 27, del 8 al 13. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces, ¿cuántos errores cometió Rebeca en estos pocos versículos? Engañó a su esposo, hizo que su hijo engañara a su padre, hizo a un lado la jerarquía que tenía su hijo mayor. Y no solo eso, sino que seguramente conocía las consecuencias de todo eso que hacía, porque le dijo a su hijo Jacob que todas las consecuencias que esta mentira trajere cayeran sobre ella. Pero esto no solo culminó en engaños y mentiras, sino que provocó que su hijo Esaú odiara a su hermano Jacob. Acompáñame por favor a leer el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Te das cuenta qué tan graves fueron los errores de Rebeca? Porque no supo equilibrar el amor que le tenía a sus hijos. No supo darle a cada quien su lugar. Aquí Rebeca sabía perfectamente lo que hacía. Lo que ella buscaba era que su hijo preferido tuviera la bendición de su padre, y estaba haciendo a un lado al primogénito. Pero muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta de cómo tratamos a nuestros hijos. No nos damos cuenta si a veces le damos preferencia a alguno. Pero nos demos cuenta o no, el daño para ellos es el mismo. El hijo que se siente desplazado, el hijo que se siente con menos privilegios, no solo puede crear cierto rencor hacia alguno de los padres o hacia los dos, sino que también puede causar resentimiento y odio hacia su hermano. La única forma de asegurarnos que nosotros no vamos a cometer estos errores es que le pidamos sabiduría a Dios, es que estemos en constante oración, que estemos en comunión con Cristo, para que a través del Espíritu Santo Él nos redarguya, nos confronte y podamos reconocer cuando estamos tomando actitudes equivocadas. Recuerda que el enemigo es inteligente, nos conoce y él va a usar cualquier error para dividir.
y para lastimar. Y si un hijo está entristecido o está dolido, será más fácil engañarlo, será más fácil usarlo. Hoy sabemos que la historia de Esaú y Jacob, Dios la llevó a bien. Ellos dos se pudieron reconciliar. Se dejaron de ver por muchos años, pero cuando se vieron, se mostraron amor. Pero no sabemos si después de cometer estos errores, también nuestros hijos podrán reconciliarse. Seguramente si somos una familia cimentada en Cristo, así será. Pero ¿por qué tratar de restaurar algo cuando podemos evitar lastimar? Cristo tiene el poder de restaurarlo todo, pero nosotros como seguidores de Cristo tenemos la convicción de que debemos evitar estos problemas si está en nuestras manos. Pero este problema no terminó aquí, porque hoy sabemos que muchas veces los hijos replican los errores de los padres, así como también pueden replicar un buen ejemplo y tomar a sus padres como ejemplo para bien. Así también los errores de los padres pueden llevar a los hijos por el mismo camino, así como le sucedió a Jacob. Jacob y su hijo José es nuestra segunda historia. La palabra habla de que Jacob, que ahora ya es Israel, amaba a José y le había hecho una túnica. Pero eso no era lo malo, sino que eso solo era una muestra de la preferencia que tenía Jacob hacia José. Y esta era tan notoria que vamos a leer lo que sus hermanos sentían hacia José. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 37 y vamos a leer el versículo 14. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Al igual que Esaú, era ya tanto el odio que sentían los hermanos de José por él, que los llevó a conspirar para matarlo. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar el odio hacia un hermano? A veces no medimos cuánto daño hacemos con nuestros actos o con nuestras actitudes. Pensamos que lo hacemos con amor o que no tiene nada de malo, pero no nos ponemos en el lugar de las personas que podemos lastimar. Actuamos sin pensar. Es cierto, los hermanos no tenían a Dios en sus corazones y por eso actuaron así. Pero el padre de José también colaboró gran parte para que los hermanos actuaran así, porque no trató de igual forma a sus hijos. Nosotros en algún momento podemos actuar igual que Jacob, sin darnos cuenta, y lo único que nos ayuda para tener esa sabiduría y evitarlo es el Espíritu Santo. A veces queremos resolverlo con nuestras experiencias, con lo que pensamos o sentimos, pero al final cualquier otra cosa que intentemos para resolverlo que no sea Dios será un error, porque actuamos sin una guía, actuamos a nuestro parecer y a nuestra propia opinión. Pero a pesar de eso, José perdonó a sus hermanos. No guardó rencor a pesar de lo que le habían hecho. Al contrario, los ayudó y los procuró. Y cuando los volvió a ver, se alegró. Y nuevamente el único que puede producir en nosotros el perdón es Cristo. Él nos advierte: sin mí nada podéis hacer. Él no se refiere a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, a ese fruto del Espíritu que todos debemos manifestar cuando permanecemos junto a Cristo. Seguramente podrás ser una persona exitosa, podrás ser muy inteligente y podrás tener los mejores trabajos. Puedes ser un gran deportista, una persona con carisma, pero el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la fe,
la templanza, por mencionar algunas virtudes del fruto del Espíritu. Eso solo nos lo puede dar Cristo, y al mismo tiempo solo Él y su palabra nos pueden dar la sabiduría para tratar equitativamente a nuestros hijos, no dar preferencias, pero sobre todo a no lastimar sus corazones. Amén. Muy bien, en el estudio pasado vimos cómo nuestra relación con Cristo impacta nuestra posición como hijo y de qué manera este rol que llevamos lo fundamentamos en Cristo. Pero esta ocasión hablaremos de nuestra relación entre hermanos, cómo nuestra relación con Cristo se ve reflejada en nuestra relación entre hermanos. A decir verdad, es un tema en el que no había puesto mucha atención o no me había detenido a pensarlo, pues una relación entre hermanos es la más natural, íntima y cotidiana que tenemos, y muchas veces no nos detenemos a pensar cómo es que podemos impactar en la vida de nuestros hermanos. En mi caso, soy la hermana mayor, así que siempre he tenido ese sentimiento de ser ejemplo para mis hermanos. Antes de llegar a Cristo, esto se volvió una carga, una losa que cada día me abrumaba más, y por ellos yo no me permitía equivocarme. Pero el verlo de esta manera solo nos sofoca, hasta llegar a un punto en el que ya no podemos, ya no queremos, y nos deja de importar el buen o mal ejemplo que podemos dar. Cuando en realidad nuestro testimonio hacia ellos no debería ser algo de preocupación, pues esto se da de manera automática, sin planearlo ni pensarlo. Cuando llegué a Cristo, esta carga se quitó de mi espalda. Dejé de cargar esa losa tan pesada que me estaba sofocando, y me di cuenta que el tener la bendición de tener un hermano va más allá de un ejemplo, de una carga o una responsabilidad. Ser un hermano es ser un consejero, un amigo, un confidente, un reconciliador, una ayuda, y realmente el poder tener un hermano es un privilegio cuando empiezas a cultivar una relación en la que Cristo sea el centro. Quisiera que me acompañaras a leer Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto quiere decir que cuando tu hermano falle, cuando caiga, tú que tienes a Cristo, que eres espiritual, lo consueles, lo restaures y lo levantes. Pero una parte súper importante que quisiera resaltar es con espíritu de mansedumbre, es decir, con amor, considerando que no somos mejores, que no somos superiores, porque nosotros también podemos equivocarnos. Hoy puedo decir que no hay nada mejor que el consuelo que te puede dar un hermano. Soy la hermana mayor de 2 hermanos. Antes de llegar a Cristo, siempre fui muy distante a ellos. Jamás fui muy afectiva. En realidad, con nadie lo era, pero no dimensionaba qué tan importante es el externar tu amor hacia tus hermanos. Por lo mismo, jamás tuve una relación de amigos con mis hermanos. Después me di cuenta que en realidad parecía que no los conocía. No sabía qué les gustaba, no sabía lo que les hacía sentir mal, cómo era que ellos se sentían acerca de mis acciones o el ejemplo que siempre buscaba darles. Mi exhortación hacia ellos jamás fue de manera mansa o fraternal, siempre fue imponiendo una autoridad, y esto ocasionaba 2 cosas. Una, que mis hermanos no me tuvieran la confianza para acercarse, y 2, que yo siguiera sofocándome con el ejemplo que tenía que darles. Cuando empiezas a vivir conforme a Cristo, cuando tu única preocupación es agradar a Dios y seguir las huellas de Cristo, tu relación con tus hermanos y el ejemplo que debes dar se crea en automático. Cuando llegué a Cristo, mi relación con mis hermanos cambió totalmente. Me pudieron empezar a ver como una amiga a la cual podrían acudir cuando se sentían mal. Se dio una relación en la que empezáramos a conocer esos pequeños pero importantes detalles. Pudimos llegar a una relación de poder decir eso no le agrada, de poder exhortarnos con amor. Y esto solo fue posible porque era Cristo en mí, porque mi única preocupación era poder reflejarlo en cualquier momento y lugar. Sin darme cuenta, esto fue el mejor testimonio y ejemplo que pude darles.
el poder reflejar el amor de Cristo. No es fácil, para nada es fácil, porque sabemos que a veces nuestros hermanos pueden no estar en el mismo sentir que nosotros. Pero aquí entra el carácter de Cristo. Si es tu caso, muy probablemente en algún momento te has preguntado, ¿qué hago si esto pasa? Y quisiera que me acompañaras a leer Santiago 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, si uno de nuestros hermanos aún no decide seguir a Cristo, debemos en primer lugar orar por ese hermano que aún no conoce. Y en segundo lugar, dar testimonio de Cristo, para que de esta manera él o ella pueda verlo a él, ver su bondad, su poder y amor a través de nosotros. Y esto a su vez nos lleva a hacer lo del versículo, hacerlo volver, hacerlo voltear a ver a Cristo, que ese consejo que puedas llegar a darle, ese abrazo o esa palabra de aliento, reflejen el amor de Cristo, para así salvar de la muerte su alma. ¿Qué hacer cuando uno de nuestros hijos es indiferente a seguir a Cristo? Sin duda alguna, sé que es una de las cosas que hace sufrir más a los padres fieles al Señor. Es ver cómo algunos de sus hijos no son creyentes y viven en el mundo a espaldas de Dios. El dolor es desgarrador. Quiero que sepan que yo soy una de esas madres, así que puedo entender ese dolor y puedo decirles que a veces he luchado con sentimientos de culpa y cuestionamiento de si estoy haciendo lo correcto o no. Y no se diga cuando algo le sucede a nuestros hijos. Es un dolor inexplicable. Y hoy en día yo doy gracias a Dios por tenerlo en mi vida y por poner personas cerca de mí para alentarme cuando más lo necesité. Y te comparto que lo que he aprendido en este caminar en Cristo es a confiar en que Él tiene el control de todo y que debemos entregarle a nuestros hijos. Por ello, debemos entender que nuestros hijos no nos pertenecen. Dios nos los ha prestado para que los amemos y los guiemos en el camino del Señor, y como ya les había mencionado, entregarlos a Dios, su Creador. Así que veamos unos puntos que les quiero compartir. Primer punto, debemos entender que nosotros no somos sus salvadores. Como padres, nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos en el temor de Dios, pero no podemos salvarlos de todo. La salvación es por obra del Espíritu Santo, en los corazones de quien recibe a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. No se recibe por herencia, ni por obra o voluntad, y nos lo dice en el Evangelio de Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro punto es hablar constantemente de Dios. Nuestros hijos necesitan ver a Cristo y sentir la necesidad de ir a Él. Mostremos a Cristo a través de nuestras palabras, hechos, el trato a los demás, en nuestra relación con Él o ella. Hablemos de Cristo de una manera natural, buscando oportunidades para compartirles de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, de lo que ha hecho en nosotros mismos, en nuestra propia vida. Que vean que en todo le agradecemos a Dios, con lo que vemos en televisión, con lo que escuchamos, con la gente que nos relacionamos, ser como nos dice Dios en Efesios 5:1 y 2. Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Otro punto es, no perdamos la esperanza. Debemos ser pacientes. Recordemos que mientras haya vida, hay esperanza. Aunque solo Dios sabe si algún día serán verdaderos cristianos,
No debemos perder la esperanza. Dios nos dice que confiemos en Él, que no nos preocupemos. Y en Filipenses 4:6 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No importando la edad que tengan nuestros hijos, debemos estar en constante oración, y espero no lo consideres como un último esfuerzo. No esperemos a que le pase algo para orar por él. Hagamos la oración como primer impulso, no el último, cuando se trata de amar a nuestro hijo. Recordemos que afortunadamente tienen un Padre Celestial que lo conoce y lo ama aún más de lo que nosotros podríamos amarlo. Así que ¿por qué no ir a Dios y hablar con Él sobre ese hijo que amamos? Debemos expresar nuestras preocupaciones, anhelos, esperanzas y deseos para que Dios obre en su vida conforme a su voluntad. No hay que caer en la tentación de pensar que tu hija o hijo será condenado. Eso solo le compete a Dios y no a nosotros. A nosotros como padres nos corresponde seguir orando, amando y esperando a que volteen sus ojos a Cristo y recibirlos con gozo y hacer fiesta como la parábola del hijo pródigo, donde el hijo regresa a casa. Lucas 15, 20 al 24. Lucas 15, 20 al 24 nos dice: Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros, al igual que el padre del hijo pródigo, debemos permitir que Dios obre en nuestros hijos, no importando si caen. Yo sé que no es fácil ver a un hijo sufrir, pero recordemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y Dios tiene un propósito y sus tiempos son perfectos. Amados hermanos, damos por terminado el estudio. Por último, te pedimos que nos acompañes en esta oración. Señor, gracias por la familia que me has dado, por lo que has hecho en nosotros y por permitirnos conocerte y poder voltear nuestra mirada a ti. Te ruego, Dios, porque nos sigas enamorando cada día más de ti. Ayúdanos a poder reflejar día con día tu amor. Te pido por los que aún no te conocen y por los que se niegan a recibirte como su único Señor. Suplico que obres con poder en sus vidas y los acerques a ti con lazos de amor. Ayúdanos a ser ejemplo tuyo para que anhelen seguir a tu Hijo Jesús. Gracias por todo ese regalo que nos das cada mañana. Gracias por tus misericordias. Padre, te pido por cada familia viva en amor a ti, en unidad, gozo, paz y armonía. Que nuestra familia esté cimentada en la roca y que cada miembro pueda llevar a cabo su rol como tú estableciste. Guarda a cada familia de tu iglesia, agua de vida, para que las fortalezcas y bendigas. Te pido también que nos ayudes a fortalecer la relación de hermanos para que también a través de esa relación Cristo se pueda glorificar. Ayúdanos a tener humildad para pedir perdón y a perdonar. Quita de nosotros todo rencor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.